En las eliminatorias europeas tenemos resultados para contar: la victoria de Alemania por la mínima y la derrota de Suecia. Aquí con Hernán Pereira, con Luis Boy y Héctor Huerta. Alemania le ganó 1-0 a Irlanda del Norte con gol de Nick Woldmate y se puso primera de su grupo. Todavía quedan 2 fechas por jugarse. Al inicio de esta fecha FIFA estaba tercera, por lo que ha habido una mejoría por parte de la selección teutona que nunca podemos descartar. Ahí tienen los mismos puntos, 9, que Eslovaquia, y a esperar que pueda pasar, pero se ha recompuesto el camino de ellos. Hernán, empiezo contigo. ¿Qué tan fuerte ves a Alemania como para creer que es firme candidata en el próximo Mundial? Sí, Alemania va a ser candidata. Es cierto que de repente podemos colocarla detrás de los grandes candidatos, Francia, España, Argentina, y después ahí vendría Alemania en esa línea con Brasil. Una selección que siempre hay que respetar en una Copa del Mundo. Es cierto que en esta eliminatoria europea ha tenido un inconveniente lo que fue aquella derrota contra Eslovaquia. El hecho de jugar una eliminatoria, solo un cuadrangular, 6 partidos, llevan que hay un margen de error muy pequeño. Y haber perdido ese partido la complicó y como bien decía Carol, la ubicó tercera en su momento. Pero bueno, se va recuperando, se va recuperando. Jugar contra Luxemburgo, su próximo partido como visitante, y definir como local contra Eslovaquia, le daría, si consigue los 6 puntos, la clasificación al Mundial. En un Mundial, Alemania siempre hay que tenerla presente, siempre hay que ponerla como candidato. De repente no alcanza para el título, pero que llega lejos seguro. Claro, pero ¿por qué no ponerla entre los primeros? O sea, hacía mucho tiempo que no sucedía esto, Héctor. O sea, Alemania siempre era candidata número uno para ganar los mundiales de fútbol. Sí, bueno, pues ganó el de Brasil no hace mucho, ¿no? Fue campeona de Brasil, además humillando a Brasil en un partido 7-1 en su propio país, además imponiendo a Miroslav Klose como el máximo goleador en Copas del Mundo. Alemania siempre es un gran protagonista de los mundiales, pero sí tiene evidentemente una crisis que viene arrastrando desde Rusia, que fue recordemos lo de Rusia, ¿no? Una eliminación muy dolorosa, muy vergonzosa. Perdió partidos increíbles y bueno, esa Alemania no se ha podido recuperar todavía y ahí anda ahorita peleando. Lo importante de este resultado es que fue de visitante contra Irlanda y además ambos llevaban 6 puntos y entonces con Eslovaquia, que está también con 9 puntos encabezando la tabla junto con Alemania, era un resultado prácticamente de matar o morir. O sea, era muy importante ganar, y de visitante para Alemania fue un resultadazo este. Yo creo que este es el que define el pase de Alemania, porque el grupo se le estaba complicando y entonces pues, esta generación que está también sufriendo algunos cambios, que hay jóvenes incorporados, hay veteranos todavía en la selección alemana, y Nagelsmann, que todavía no termina de convencer del todo, pero bueno, está tratando de reencauzar esta selección hacia el lugar que le corresponde históricamente, ¿no? Porque es uno de los grandes protagonistas de Copas del Mundo, esta selección alemana, y ahora que está en un grupo muy complicado, que qué bueno que arranque así en un grupo complicado, y luego si llega a la Copa del Mundo llegue con unas buenas condiciones. Me parece que someter la prueba desde ahorita es muy importante a 8 meses de la Copa del Mundo, y yo creo que Alemania siempre será un atractivo adicional en cualquier Copa. No queremos que ocurra lo que Italia, que ha estado ausente en los mundiales, y que Italia también es un nombre propio que llama mucho la atención en Copas del Mundo, que tiene su historia ya bien establecida, y este es el caso también de Alemania, que me parece que lo valioso del resultado es que lo consiguió de visitante. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son las dudas que hay con Alemania, Luis? Si me los pudieras enumerar. ¿Es una cuestión de dirección técnica del seleccionador Julian Nagelsmann o es un tema de cambio generacional? Claro, es que estamos ante una Alemania un poco en transición, ¿no? Que la nueva hornada ya está teniendo más peso y hay más jugadores que prácticamente no han jugado ningún mundial o solo han estado en Qatar, en el fracaso de Qatar, donde Alemania se fue a las primeras de cambio y donde todavía quedan algunos jugadores de aquella Alemania que se consagró como campeona en Brasil, ¿no? Yo creo que primero esto y después que sí que veo un poco de falta de talento, falta de magia, sobre todo creo que están acusando muchísimo la baja de Jamal Musiala, que era el faro de esta selección, y me está faltando que Wirtz dé este paso adelante en la selección alemana, que sea el Wirtz que deslumbró al mundo en Leverkusen y que básicamente tome las riendas, tome la batuta en cuanto a creatividad y en cuanto al aspecto ofensivo, ¿no? Creo que
por las botas de Virgil, las de Musiala, evidentemente, cuando esté bien, pasarán las grandes opciones de Alemania, de todo lo que pueda hacer en este mundial. Pero estoy de acuerdo que, a pesar de que Alemania es una selección que nunca se la puede dar por muerta y nunca se la puede descartar, no la podemos poner en la terna de favoritos, de máximos favoritos, donde para mí ahora mismo sí que estarían Argentina, España y Francia, ¿no? Creo que Alemania tiene siempre mucho que decir, pero que no está entre las máximas candidatas a alzarse con la Copa el próximo verano, de momento. Claro, ha jugado todas las Copas Mundiales desde 1954 y también ha jugado 20 veces en Mundiales. Esta es la segunda mayor cantidad detrás de Brasil, que ha jugado en 23 ocasiones. Alemania además ha ganado 10 de los últimos 11 partidos de eliminatorias y ese último partido va a ser contra Eslovaquia, que ha sido la última o única derrota de Alemania en este contexto. Para ti, Hernán, ¿cuál es la mayor duda de Alemania? Yo creo que pasa un poco en el tema colectivo. Bien lo comentaba recién Luis, hacía referencia a la ausencia de Musiala, importante, le falta jugadores diferentes. Los jugadores diferentes son los que terminan desequilibrando, son los que aparecen en momentos importantes, son los que terminan abriendo un partido, mucho más en la posición de él, siempre jugando como media punta detrás del propio 9 o sobre la banda, pero en diagonal como extremo, terminando como un segundo delantero. Le ha faltado ese peso a Alemania, de esos jugadores que en momentos importantes terminan inclinando la balanza. En Nagelsmann deja sensación de ser buen técnico, pero tiene sus altos y bajos, porque le pasó en el Bayern Múnich, porque le pasó ahora también en la selección alemana. Y ya cuando una selección arrastra una línea, una suma de torneos que no anda bien, uno dice, bueno, acá hay un problema que va más allá del técnico, ¿no? Independientemente de una crítica que uno puede encontrar a Nagelsmann. Y lo de Alemania se está repitiendo torneo tras torneo, después, por supuesto, de la gran consagración de Brasil 2014. Pero ya estamos el año que viene, vamos a estar a 12 años de dicha Copa del Mundo. Por eso digo, es para respetar, pero hoy le falta esos jugadores diferentes que supo tener en el pasado. Muy bien, entonces hay consenso con el tema de Alemania. Por otro lado, Suecia perdió por la mínima ante Kosovo. Y Suecia no irá al Mundial por la vía directa, sino, quién sabe, a través del repechaje. Esto es preocupante, porque miren la posición en ese grupo B tras 4 fechas. Un solo punto. Y por supuesto, Eslovenia, Kosovo y Suiza lo han hecho mejor que ellos. Suecia, Luis, ha perdido sus últimos 3 partidos clasificatorios para el Mundial, no ha marcado ningún gol en alguno de ellos y suma solo un punto en 4 partidos. ¿Cuál es el problema con los suecos? Bueno, uno de ellos por lo menos será el entrenador hasta el día de hoy, ¿no? El seleccionador sueco que ha sido despedido hoy por la federación, el primer despido de un entrenador antes de que finalice contrato, evidentemente, de la historia de la Federación Sueca, pero estaba claro que algo tenían que cambiar, porque estábamos hablando ahora de Alemania, un accidente puedes tener, una derrota ante un rival que teóricamente es inferior a ti, pues siempre te puede pasar, porque el fútbol son 90 minutos y por eso es bonito, porque a veces hay sorpresas, pero cuando estás 4 partidos y no puedes ni lograr una sola victoria ante 3 selecciones teóricamente menores, sobre todo 2 de ellas, ¿no? Que en las que Suecia se tiene que imponer, la Suecia, recordemos, de los grandes nombres de este mercado de fichajes, ¿no? De Víctor Gyökeres, de Alexander Isak, una Suecia que se le tiene que pedir muchísimo más. De momento tienen la suerte de que la Nations League y este mundial, donde cada año se pueden clasificar más selecciones, les dan una ventanita de esperanza por la que todavía tienen opciones matemáticas de clasificarse vía Nations League. Pero una Suecia que está haciendo un papel desastroso de momento en esta fase de clasificación del Mundial y que en condiciones normales seguramente ya no tendría cabida en la gran fiesta del fútbol. Claro. Isaac se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League cuando fichó por el Liverpool por la cantidad de 145 millones de euros. Y Gyökeres fue fichado por 65.80 millones de euros. Fue el 11º fichaje más caro en la historia de la Premier League. O sea, hay mucha calidad en esa selección. Y por supuesto, los platos rotos los tiene que pagar Jon Dahl Tomasson, que ha sido despedido después de los malos resultados. ¿Qué te pareció esta decisión? ¿Y tú crees, Héctor, que se va a enderezar el camino para Suecia? La decisión me parece tardía, muy tardía, ¿no? Si el problema estaba localizado ahí
como indicaría la decisión que se toma hoy. Si el problema estaba bien localizado, yo creo que se tardaron demasiado, porque es muy probable que a Suecia no la tengamos en la Copa del Mundo, porque una selección que tiene figuras individuales, pero que colectivamente no lleva a ningún lado, y si por ejemplo Alexander Isak, con todo lo que costó, con toda la figura que es en el mundo, pero si colectivamente no participa en la selección o no se echa al hombro una selección como esta para llevarla al siguiente nivel, como está haciendo ahorita, por ejemplo, Holland con Noruega, que ya prácticamente la tiene calificada. Entonces, si un jugador como de este nivel no asume el compromiso de llevar adelante una generación y de encauzarlos hacia el objetivo, pues entonces, si el problema no son jugadores, si es problema del técnico, entonces hay que hacer algo, porque 3 derrotas en 4 partidos, con un solo empate, estando Kosovo ahí, bueno, Suiza, digamos que Suiza está en el nivel normal de estar en Copas del Mundo. Suiza es un gran protagonista en Copas del Mundo, no de los del primer grupo para ser campeones, pero sí es un equipo que le da normalmente muchos problemas a las selecciones importantes. Le ganó a España cuando España fue campeona del mundo. Entonces es una selección que normalmente participa con mucho decoro en las Copas del Mundo y califica regularmente, ¿no? Entonces el caso de Suecia, que también calificaba regularmente y que hoy vive una etapa de crisis severa, muy grave para lo que es su historial, me parece que es penoso, es vergonzoso para este grupo de jugadores y para el técnico que se acaba de ir y para los dirigentes que tomaron decisiones tan tardías, ¿no? Porque si el problema era el que hoy dicen, este es nuestro problema, pues te tardaste mucho en tomar la decisión de quitarlo. Claro, Thomasson, de 49 años, tenía 1 año y medio en el cargo y ahora la federación ha dicho que de manera inmediata están buscando el reemplazo, ¿no? Pero que se aferran, Hernán, a la idea de poder clasificar con la opción de la repesca, ¿no? Para aludir su responsabilidad y creer que Suecia sí pueda estar en la próxima cita mundialista. Sí, es un tema un poco complejo que no vamos a explicar aquí porque la gente no lo va a terminar entendiendo, que no pasa al repesca por terminar segundo en el grupo, porque los segundos del grupo van al repesca, sino a través de, bien lo explicaba recién Luis, a través de lo que es la actuación de la última Liga de Naciones. De ahí va a tener alguna chance, alguna posibilidad de poder llegar a jugar ese repechaje en marzo del 2026 y terminar clasificando. Y era importante cambiar de técnico, porque a veces hay que cortar la racha de esta manera, refrescar el mensaje, refrescar el discurso, tener un punto a esta altura del campeonato, habla de una eliminatoria pésima, y aparte después del talento individual que viene haciendo referencia recién los compañeros. Tener al delantero Liverpool, al delantero del Arsenal y no hacer goles, la verdad que habla muy mal de este equipo. Una cosa de Kosovo, ¿no? Kosovo es una selección nueva dentro del orden europeo, porque es una selección que fue aceptada hace muy poco tiempo atrás y aceptada mismo en la UEFA cuando pertenecía a la vieja Yugoslavia. Ahora, Kosovo es una selección que pertenece a esa Yugoslavia, donde ha salido Croacia dentro de este nuevo orden mundial, esta separación de Yugoslavia en diferentes países. Serbia, digo que es una selección que va a dar su complicación, va a dar su dolor de cabeza. El sector de Yugoslavia siempre ha sido un sector que ha sacado notables jugadores. Claro, se debilitaron las selecciones porque algunos juegan para Bosnia, otros para Montenegro, otros para Kosovo, otros para Croacia, otros para Serbia. Pero esto muestra que una selección que por más que no tenga historia porque es nueva, va a haber que tomarla en cuenta dentro de esas selecciones de segunda línea, porque ver la segunda en este grupo sin duda que termina sorprendiendo. Ya son 3 grandes torneos que Suecia se perdería, ¿no? Contando que en Qatar 2022 no estuvieron, tampoco en la Eurocopa 2024, y Estados Unidos, Canadá y México 2026 podría ser el mismo caso. Y más aterrador para ellos es saber que Rusia, que vive esta sanción FIFA, habrá jugado la misma cantidad de torneos que ellos. 0 en total. Yo, ¿sabes en qué pienso cuando me doy cuenta de que Suecia no anda por los grandes torneos desde hace tiempo? En Zlatan Ibrahimovic. Me lo imagino como en su sofá viendo la tele con una sonrisa maquiavélica diciendo, sí, si queréis estoy a tiempo de volver, ¿eh? Si aún me necesitáis, solo me tenéis que llamar, no os Pero no creo preocupéis que lo yo disfrute. puedo volver. Me gusta, me gusta. No creo que lo esté disfrutando. No, porque evidentemente tu país siempre quieres Claro. que aspire a lo mejor, ¿no? Pero sí que Ibrahimovic, si una cosa tiene es el ego bastante Sí. grande, entonces yo creo que le gusta como que le echen en falta y verse como necesitado, ¿no? En estas Bueno, ocasiones. que se Pero siente no, en el está banquillo. claro.
Que vaya al banquillo. Sí, Están bueno. buscando seleccionador en Suecia, así que veremos si se les da la oportunidad de llegar milagrosamente a ese mundial.